te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú. Eres indudablemente tú, indudablemente tú. Muy buenas noches, bienvenidos, Dios te bendiga ricamente. Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué bueno poder reunirnos en esta noche una vez más y ver que ya hay unos cuantos allí preparados para nuestro club de lectura de hoy. Bueno, un abrazo para todos, ¿cómo están pasando? Desde temprano, bueno, el primer saludo allí, Bélgica, y Víctor Hugo también saludándonos, Ieda, Dios les bendiga, bienvenidos, Milka, Diego y Margarita, Rosario Y Cacho, y Cacho, Olga Moreira, bueno, bendiciones para todos y bienvenidos en esta noche a este encuentro de, del Club de Lectura, ¿no? Así en el título se lo resumí un poco, CDL, Club de Lectura, 14 de enero del 21. Y hoy vamos a estar leyendo el libro de los Hechos y vamos a estar leyendo el capítulo 20 y compartiéndolo juntos. buenas noches a Juan Carlos y a su mamá, también que están allí reunidos. Dios te bendiga, Juanca, Aurelia, bienvenida, Patricia Portela, Dios te bendiga también.
Gracias por estar conectados en esta noche. Y bueno, Juan Carlos, que junto con Mónica se están preparando para dirigirnos en la alabanza este próximo domingo, porque este próximo domingo, si Dios quiere, vamos a estar reuniéndonos allí en el templo y celebrando un tiempo de alabanza y de adoración al Señor juntos. Vamos a estar transmitiendo también la reunión, así que vamos a poder seguir manteniendo el contacto, pero bueno, aquellos que pueden y están bien de salud y son movidos por el Señor, bueno, los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en punto, allí en Washington Beltrán 267. Amén. Pegado a la parrillada La Rueda, para más Sí, referencias. sí, cuando uno está dentro en la hora de la reunión siempre siente el olorcito de ese asado que hacen al lado en la parrillada. Bueno, recordá que la reunión del CDL, del Club de Lectura, es participativa, podés dejarnos tus comentarios y en la medida que lo vayamos viendo lo podemos ir compartiendo. Pero vamos a orar para encomendarnos en las manos del Señor y seguramente más hermanos se van a estar conectando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche y esta oportunidad que nos das de poder reunirnos para meditar en tu palabra. Señor, rogamos que tú nos ayudes, Señor, que ponga las palabras en nuestros labios, que nos des las ideas, que abra nuestro entendimiento, para que en lo que vamos a meditar, cada uno de nosotros, Señor, seamos bendecidos. Sí, Gracias, Padre. Padre, por la vida de mis hermanos. Ruego que en esta noche tú glorifiques el nombre de Jesús en sus vidas y que tú puedas manifestar tu poder dando sanidad, liberación, renovando la paz y el gozo del corazón y trayendo tu voluntad, Señor, así como en el cielo, tu voluntad aquí en la tierra, en nuestras vidas, en la iglesia, en la ciudad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos para que Amén, tú Señor. deshagas las obras de Satanás y para que aquellos que están en oscuridad espiritual los alumbres con tu palabra para que conozcan, Señor, lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Gracias, Dios, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Bueno, espero que como muchos nos han estado compartiendo, este tiempo pueda ser un tiempo de edificación para tu fe, que el Señor te esté, eh, bueno, bendiciendo y fortaleciendo. Y bueno, tenemos este desafío. Hoy vamos a leer el capítulo 20 del libro de los Hechos. Así que si tenés tu Biblia a mano, te invito a que puedas abrir en ese capítulo y juntos vamos a estar leyendo lo que allí la palabra de Dios nos dice. Para ubicarnos en el contexto, nosotros hemos dicho que podíamos dividir el libro de los Hechos en el protagonismo de dos grandes personajes. Si bien desde el primero hasta el último capítulo es el Espíritu Santo quien guía, quien prevalece, no vamos a negar eso, pero lo cierto es que podemos decir que hay dos seguidores de Cristo que, bueno, que el Espíritu Santo los pone en una posición más relevante, por lo menos que lo notamos más. Y en los primeros capítulos, hasta el capítulo 12 inclusive, vemos a la figura del apóstol Pedro como una figura relevante, que está en los lugares importantes, a quien Dios usa en una manera muy, muy especial. Y a partir del capítulo 13, ya en los primeros versículos, vemos a esa acción del Espíritu Santo de hablarle a la iglesia de Antioquía y decirle, bueno, sepárenme a Pablo y a Bernabé porque tengo una tarea para ellos. Y a partir del capítulo 13 hasta el final del libro de los Hechos, la persona que prevalece es el apóstol Pablo, quien como instrumento en la mano de Dios va a llevar el Evangelio por todo el mundo gentil. Si bien él en cada ciudad que entró
le predicó primero a los judíos en la sinagoga, luego al ver que la mayoría de las veces lo rechazaban y le resistían, él se volvía completamente hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, todo el resto del mundo. Es decir, Pablo se vuelve hacia ellos, les predica a Jesucristo y ahí es que comienzan a florecer más iglesias en el mundo gentil. Y muchas de esas iglesias son a las que él luego va a estar enviándole las cartas que también tenemos en la Biblia, que vienen a continuación del libro de los Hechos. Es decir, en el libro de los Hechos, cuando termine, a continuación dice carta a los romanos, luego está carta a los corintios, luego figuran las cartas a los filipenses, a los efesios. ¿Qué significa eso? Son cartas que el apóstol Pablo le escribe durante todos estos viajes que estamos leyendo, principalmente, bueno, ahora en este tercer viaje, y luego en el cuarto, él le escribe a las iglesias para animarlas, fortalecerlas, darles consejos, dirigirlas, y eso es lo que nosotros encontramos inmediatamente después del libro de los Hechos hasta allí donde comienza con Hebreos. Entonces, hoy vamos a estar leyendo la continuación del tercer viaje misionero que el apóstol Pablo hace y que está escrito aquí en la Biblia. Ya hemos visto el primero, el segundo, ahora estamos transitando por este tercer viaje y luego el libro de los Hechos nos va a contar el cuarto viaje, que es un viaje especial. ¿Por qué es especial? Porque es Pablo yendo a Roma. ¿En qué condición? ¿Me estás tomando examen de Obvio, vuelta? obvio. En condición de detenido. De prisionero, De claro, prisionero. él no va, lo vamos a ver ahora, en este capítulo ya empiezan a aparecer esos chispazos de revelación donde el Espíritu Santo comienza a hablarle a Pablo acerca de lo que le esperaba cuando él llegara a Jerusalén. Y bueno, lo vamos a leer qué es lo que sucede y eso termina en una condición donde Pablo es llevado preso y estando preso es que él viaja a Roma y el libro de los Hechos termina con Pablo en Roma, encarcelado en realidad en una casa alquilada, predicando a Jesucristo. Si bien ese es donde termina el libro de los Hechos, no es el final de la vida de Pablo porque de este encarcelamiento Pablo va a salir libre y va a poder estar unos años en libertad visitando alguna de estas iglesias hasta que un poco después es vuelto a tomar como prisionero y ahí sí el emperador Nerón decreta la muerte del apóstol Pablo, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Creo que Jesús, desde que tuvo el primer encuentro con él, le dijo que le iba a ser difícil seguirlo. Iba a Sí, pagar claro, un bueno, alto precio por compartir el mensaje, pero bueno, todo el tiempo vemos cómo él está dispuesto y tiene muy en alto esa misión que Dios le encargó. bueno, en este capítulo justamente vamos a ver el grado de compromiso que Pablo tiene con el llamado que el Señor le ha dado. Desde el primer día, si leen allí la conversión de Pablo en este mismo libro del libro de los Hechos, van a ver que Dios mismo está diciendo eh, que su ministerio va a estar cargado de sufrimiento y de un precio alto que él tiene que pagar. Y bueno, Pablo lo paga, tiene ese carácter perseverante que a pesar de que hasta lo apedrean y dan por muerto, él se levanta y sigue predicando a Jesús y así lo sigue haciendo hasta el último día de su vida, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el mapa que nos ilustra un poquito este tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Tenemos la ciudad de Antioquía, allí en la parte superior derecha. De esa ciudad él emprende su tercer viaje y recorre toda esa parte del continente de Asia
hasta que llega a la frontera donde, bueno, hasta, hasta, hasta que llega a la ciudad de Éfeso, y bueno, él pasa un tiempo allí y luego sigue con su viaje. Em, Vamos a introducirnos en el capítulo 20. En el capítulo 19 nosotros estuvimos leyendo todo el tiempo que Pablo pasó en esa ciudad de Éfeso. Él estuvo 3 años en esa ciudad predicando a Cristo, fortaleciendo a la iglesia. Hubo un alboroto tremendo. Bueno, todo eso es en el capítulo 19. Ahora nos metemos en el capítulo 20 y leemos del versículo 1 al 5. ¿Tenemos a leer? Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí y animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó, luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Bien, vamos hasta allí. Como dijimos, está la ciudad de Antioquía en la parte derecha superior. Luego la línea roja es el camino que Pablo emprende hasta la ciudad de Éfeso, que es ahí en el límite del continente. Y ahí, bueno, lo que acabamos de leer, ¿no? Ellos viajan hacia Macedonia, que es lo que podemos conocer como Grecia, y ahí desciende hasta Atenas y a la ciudad de Corinto. Es interesante ver que Pablo no viajaba solo, él tenía un equipo, ¿verdad? Ahí se dan algunos nombres que estaban acompañándolo y nosotros ya hemos leído y lo podemos leer también en las cartas. Él está continuamente enviando hacia una ciudad, hacia otra, a sus acompañantes, enviando cartas, y es un movimiento constante de apoyo hacia las iglesias, ¿no? Ahora, lo triste, por decirlo de alguna manera, y a esto quería llegar, es que al final de la vida de Pablo, en la última carta que él escribe, él dice que la mayoría lo habían abandonado y lo habían dejado solo, amando más a este mundo que a Jesús. Entonces, eso realmente es triste, ¿verdad? Así cuando vos pasás un tiempo sirviendo al Señor o caminando junto con otros y bueno, y llega ese momento donde se van quedando por el camino, es algo triste, pero bueno, que sea para nosotros como una alerta para hacernos entender de que es una posibilidad de que comencemos algo y no lo terminemos. Entonces, cada día esforcémonos por buscar fuerzas en el Señor, por eh, encontrar las formas para resolver los conflictos que nos van apareciendo en el camino. Estemos atentos a esa guerra espiritual que es una realidad de todo creyente y más de aquellos que están sirviendo. A nuestro propio ánimo, a veces nuestros pensamientos, nuestro ánimo, nuestra voluntad, nuestra carne nos llevan, bueno, a enfriarnos, a alejarnos, a desanimarnos, a todos nos pasa, no podemos decir, no, yo jamás, porque bueno, vemos que pasa en la palabra de Dios y nosotros somos humanos, entonces, bueno, cada día decir, Señor, ayúdame a estar firme, ayúdame a continuar. Hoy estoy bien, quizás otro día no estoy tan bien, pero siempre tomados de la mano de Jesús, porque si separados de Él. Sí,
No todos lo abandonaron. Timoteo es alguien que va a estar firme con él hasta el final. Lucas es alguien que va a estar con él firme hasta el final. Es Marcos. decir, Marcos. Hay varios que perseveraron. Pero bueno, tengamos en cuenta y que en las palabras del apóstol Pablo, él lo achaca a, es decir, él lo que dice que se fueron porque amaron más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Tengamos cuidado también con esas emociones, ¿verdad? Porque a veces somos movidos por emociones y no por convicciones. Y cuando empezamos a descubrir toda esa realidad del mundo cristiano y del servicio cristiano, nos apasionamos, nos emocionamos y estamos acá y estamos allá, pero a veces es como un globo, ¿verdad? Es decir, se infla, pero cualquier agujita que aparece en el camino ya se pincha. Entonces, tengamos cuidado de movernos por convicciones y no solamente por emociones. Obviamente que las emociones son parte de la vida de toda persona, porque somos personas emocionales, pero si nos dedicamos a servir al Señor, que sea por convicción, que poniendo la mano sobre el arado, luego no mire hacia atrás, ¿verdad? Como está denunciado allí en los evangelios. Ujú. Entonces, eh, tengamos en cuenta eso. Gloria a Dios por las personas que se levantan y dicen, yo quiero ser parte, yo quiero servir, yo quiero trabajar, yo quiero hacer cosas para el Señor. Gloria a Dios y necesitamos muchas personas con ese ánimo y ese entusiasmo. Pero lo que quiero decir en esta noche, eh, hagamos una pausa en medio de tanto entusiasmo y miremos la fortaleza de nuestras convicciones. Es decir, es nuestra voluntad la que tiene que estar moviéndonos, no las emociones. Y nuestra voluntad tiene que estar fundada en ideas claras. ¿Por qué quiero servir al Señor? ¿Por qué quiero consagrarme a Él? ¿Cuáles son esas ideas que me están empujando a empezar a servirle y a ser parte de, del movimiento de su reino? Es decir, son preguntas que tenemos que tenerlas claras porque, ¿qué pasa? Cuando empecemos a navegar, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el viento no siempre va a soplar a nuestro favor, muchas veces el viento va a soplar en contra. Y en esos momentos lo que nos mantiene en rumbo y moviéndonos es la voluntad, no las emociones. Eh, Me ha pasado muchísimas veces de- de encontrarme con personas que están tan emocionadas y están muy firmes en aquí, aquí, allá, pero cuando se les van las emociones y se desganan por algún motivo, ya no hay quien las mueva. Bueno, entonces ahí lo que faltó son convicciones. Y a eso quiero, simplemente eso quiero resaltar. Convicciones y también una dirección clara del Señor, porque ahora cuando vamos a leer más adelante que Pablo dice que el Espíritu Santo le mostraba lo que le iba a pasar, y él no se desanimaba porque él entendía que Dios iba adelante y que iba a estar con él a pesar de las pruebas. Cuando idealizamos a la iglesia o idealizamos un trabajo que nos llaman a hacer o idealizamos a los líderes de la congregación y decimos, esto va a ser maravilloso, y realmente somos personas, a veces las tareas hasta son aburridas o bueno, no es lo que imaginábamos que iba a ser, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que idealizar a Cristo y decirle, bueno, Señor, te quiero seguir, yo te quiero ser fiel a vos, dejar que el Señor nos hable, que el Señor nos confirme, quiero que hagas esto, entonces hacerlo. Así sea difícil, así sea un desafío que nos parece más grande de lo que podemos soportar, pero si Dios nos dice, bueno, seguir por acá, seguir, así las personas con las que trabajamos empezamos a descubrir sus defectos y a ver las pajas en su ojo, porque indudablemente lo van a tener. Trabajamos cualquier congregación, cualquier iglesia, son personas, seres humanos en proceso, y bueno, entonces no debemos idealizar, sí confiar en Dios y comprometernos con Él, nuestro compromiso eterno, nuestras deudas con Jesús.
Exacto, a eso me refiero con convicción. Y si no, pregúntenle a Juan Carlos, ¿cuántas veces lo he hecho calentar y No, enojarse? no, no. ¿Cuántas veces, Imposible que se enoje con nosotros, con lo cuánta- buenos que somos. cuántas veces lo he hecho enojar y Juan Carlos ha seguido firme hasta el día de hoy? Así que bueno, ahí tienen un buen ejemplo. Así que damos gracias a Dios por la vida de Juan Carlos, ¿verdad? Eh, pero bien, eso era lo que quería decir. Ahora, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos del segundo viaje misionero, cuando Pablo comienza ese segundo viaje, él quería predicar ahí en esa zona de Éfeso, en ese lugar, y el Espíritu Santo no se lo permite. Y solamente el Espíritu Santo le permite ir en una dirección recta hacia la ciudad de Troas, y ahí en esa ciudad él recibe una visión de un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Y ahí él cruza hacia el continente europeo y comienza a predicar en toda la zona de Macedonia y luego Grecia. La primera ciudad donde él se convierte una mujer, Lidia, en la ciudad de Filipos, y en ese episodio, Lucas, que es el autor de quien está escribiendo el libro de los Hechos, Lucas habla es decir, como que él estaba presente, ¿no? Nosotros cruzamos y fuimos. Antes él venía hablando, bueno, ellos fueron a tal lado, hicieron tal cosa. Entonces muchos entienden que en ese punto Lucas se suma al viaje misionero, pero cuando Pablo sale de Filipos, eh, Lucas vuelve a hablar en ellos se fueron para tal lado. Entonces como que Lucas queda allí en Filipos pastoreando, supervisando, velando, acompañando a esa iglesia que recién se estaba formando. Bueno, digo eso porque ahora en el versículo 5 vuelve otra vez, en este capítulo 20, versículo 5, ya ahora en el tercer viaje misionero, vuelve otra vez Lucas a hablar como que él era parte de lo que estaba sucediendo con el grupo de Pablo. Él dice, ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Entonces, bueno, muchos entienden que en este momento Lucas está hablando en eh, aquello que él estaba haciendo parte Era parte del equipo que viajaba. también. Ahí va, exactamente. Seguimos, versículo 6. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia, él está en el continente europeo, en la parte más arriba hacia la izquierda. Subimos a un barco en Filipo de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, es decir, del lado de enfrente, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio. Bueno, realmente este joven se pasó, ¿verdad? Medio dormido en una ventana, en un tercer piso. Bueno, no hagan eso. Si se están durmiendo, siéntense en el piso. Pero el hecho es, tengamos en cuenta lo siguiente. Lucas
que está presente, porque ya lo dijimos en el versículo anterior, que él está hablando, se está incluyendo en el viaje, es además de profesión médico. Entonces, Lucas claramente dice que cuando bajan, encuentran al joven que estaba muerto. Ahí en el versículo 9, al final dice, finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó del tercer piso y murió. Lucas lo dice claramente. No es que se golpeó, que quedó inconsciente, que... No, Lucas dice claramente, este joven que cayó murió. ¿Y por qué resalto esto? Porque al resaltar esto, está clarísimo que estamos delante de un tremendo milagro de parte del Señor a través de Pablo, porque habiendo muerto este joven, luego Pablo baja, se inclina sobre él y anuncia, no se preocupen, está vivo. Obviamente que había habido un milagro tremendo de resurrección sobre la vida de ese joven, ¿no? Era un tiempo donde, lo leímos en el capítulo anterior, Dios hacía grandes milagros a través de la vida de Pablo. Y bueno, y Dios en su misericordia siguió obrando en ese momento, ¿verdad? De tantas emociones y cansancio y esfuerzo, como dice, y el joven volvió acá a la casa y estaban todos aliviados. Y sí, no es para menos. Eh, ¿Podríamos encontrarle una enseñanza espiritual a eso? Y más allá del aspecto físico, de que, bueno, lo agarró el sueño, se cayó, murió y Dios lo resucita. Toda esa relación, ¿podríamos darle una aplicación espiritual? Decir lo que querés decir. Pero no, pregunto, podríamos quedarnos con el milagro físico, que ya de por sí es una gran cosa, ¿verdad? Pero podríamos además hacer una comparación y darle una aplicación a la vida espiritual de cada uno de nosotros hoy. Y sí, claro Ese que sí. estado de repente de somnolencia, de estar medio despierto y medio dormido. eh, Recuerdo que Pablo le habla a la iglesia de Roma sobre el capítulo 13 y le dice, es necesario que despierten, porque estamos más cerca que cuando creímos del día que Jesucristo va a venir a buscarnos. Entonces, de alguna manera ese estado de somnolencia podría representar un descuido espiritual de nuestra parte sobre nuestra propia vida. Y qué interesante, porque no es que el joven estaba con sus ojos abiertos y de repente lo cerró y ya está, no, sino que vieron cómo es cuando te agarra el sueño, ¿no? Venía peleando. Venís pescando, ¿no? Venís tiki, venís esforzándote, es un proceso. Y bueno, muchas veces nosotros estamos así espiritualmente, ¿no? Así con la cabeza levantada y a veces con la cabeza baja y estamos en ese proceso luchando eh, por no, por no dormirnos. Pero bueno, cuando este joven se duerme, cae y muere, eso también puede ser una aplicación a lo que es nuestra vida espiritual. Recordemos que cuando los frenos del Espíritu Santo ya no están operativos en nuestra vida, hay alguien que acelera a fondo y es el pecado, ¿verdad? Y la Biblia dice que esas pasiones dentro nuestro que se aceleran y ganan fuerza, una vez consumida, dan a luz la muerte espiritual. Entonces, bueno, estamos viendo que lo que le pasó a este joven Eutico podría ser una advertencia para nosotros. El hecho de que él esté sentado en la ventana de un tercer piso, eh, podríamos tomarlo como esa situación, esa posición arriesgada en la que muchos a veces nos ponemos, donde estamos ahí como que en el filo, ¿verdad? No, no estamos en el mundo, pero tampoco estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos ahí medio
haciendo como que el equilibrista, ¿verdad? Mirando hacia afuera. Sí, con los pies adentro mirando hacia afuera. Bueno, esa situación arriesgada tiene sus consecuencias. Ahora, la historia concluye con un milagro, y esa es la buena noticia, el amor y la misericordia de Dios que, si bien en el descuido de nuestra vida espiritual, perdiendo los frenos del Espíritu Santo, damos a luz el pecado y con eso la muerte, bueno, siempre está el poder de Dios para tomarnos de donde hayamos caído y restaurarnos al lugar en donde estábamos, Amén. ¿no? Las nuevas oportunidades que Dios nos da. A ese tercer piso donde la iglesia estaba reunida, Mm. ¿no? Entonces creo que es una ilustración, si bien si nos quedamos solo con el milagro físico, es tremendo milagro y podemos animarnos muchísimo en el ver cómo para Dios nada es imposible y aún Él puede resucitar un muerto. Y gloria a Dios por eso. Pero creo que también podemos tomarlo como una enseñanza espiritual de que, bueno, a veces el descuido de nuestra parte nos puede llevar a una condición de muerte espiritual, pero si nos volvemos a Dios, Dios tiene el poder para resucitarnos, restaurarnos y volvernos a esa comunión con la iglesia. Amén. Capaz que me fui mucho por las ramas, pero creo que estaba bueno señalar. Y lo otro interesante de este pasaje, de esta situación, de este encuentro de la iglesia en la ciudad de Troas, Pablo viene viajando, había ido hasta Corinto, probablemente en Grecia, y él ahora viene retornando. Vamos a ver que el deseo de Pablo es llegar para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Ya habían pasado la Pascua y Pentecostés ocurre 50 días después, así que tenía 50 días para viajar y llegar a Jerusalén y poder celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Por eso vamos a ver que él va a tener mucho apuro en volver. Pero llega a Troas, se encuentra con la iglesia, lo que vimos que pasó, y lo otro que me gustaría señalar, lo señalo porque estaba mencionado en uno de los comentarios, lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Que se habían reunido el primer día de la semana, es decir, un domingo, ¿verdad? Eso un poco marcando lo que ya era una costumbre de la iglesia primitiva de celebrar los encuentros los días domingos. La tendencia de los del camino, como les decía. Exacto. Ahora, ¿es el único día que la iglesia se puede reunir? No, obviamente. Es decir, la iglesia se puede reunir para adorar al Señor y el creyente debe adorar al Señor en espíritu y en verdad los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿verdad? 24/7, no es que solo el domingo en el horario del culto. Eh, pero bueno, señalar eso que la iglesia primitiva tenía su reunión día domingo. ¿Algo más de esta parte? Troas, Eutico. No. A ver algún comentario que nos hayan escrito. Me gustó versículos 22 y 23, a pesar de que Pablo no sabía lo que le iba a pasar, nunca decayó en seguir al Espíritu Santo. Ayúdanos a andar con Jesús toda nuestra vida, amándolo a pesar de. A pesar de. Sí, lo vamos a ver, aunque te hago una pequeña corrección, en realidad él sabía lo que le esperaba. No era que no sabía. Digo, de repente no lo sabía en el detalle, pero sí en la generalidad. Él sabía que no le esperaba algo lindo, ¿verdad? Juan Carlos dice, gloria a Dios, y Por nuestra iglesia, debe querer decir. a pesar de las circunstancias sigue más que uno viva y trabajando para el Señor. Y Milka dice, podríamos decir con respecto al joven, cuando nos enfriamos, ahí está, exactamente eso, Milka, cuando nos enfriamos en nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de sacar nuestros ojos del Señor Jesús. Exacto, a eso me refería y lo dijiste muy bien. Seguimos leyendo. Entonces,
llegamos hasta el versículo 12. Todo esto está pasando en la ciudad de Troas. La ciudad de Troas queda, no sé si lo ven con el puntero, pero si no, queda ahí donde es la región de Turquía en el día de hoy, al día de hoy. Ya es en el continente de Asia, y él está emprendiendo el retorno hacia la ciudad de Jerusalén. El retorno es la línea roja que viene por abajo, ¿sí? Por arriba es cuando va, por abajo es cuando viene. Versículo 13. Acá vamos a leer bastante. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Observan cómo Lucas está hablando, incluyéndose, ¿verdad? Nosotros. Versículo 15. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, donde había estado 3 años predicando, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés, un festival que ocurre 50 días después de la Pascua. Entonces, bueno, los tiempos eran acotados. Versículo 17. Pero cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaba oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quienes el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que, después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Qué interesante eso, ¿verdad? Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más
volverían a verlo y luego lo acompañaron hasta el barco. Qué momento tremendo, ¿verdad? Es decir, Pablo había estado 3 años en esa ciudad de Éfeso. Sin duda que muchos de los que estaban allí eran personas que habían nacido de nuevo gracias al ministerio del apóstol Pablo. Y bueno, él ahora tiene estas palabras tan profundas, ¿no? Porque es un mensaje, bueno, cargadísimo de cosas profundas para los líderes de las iglesias, para los miembros de las iglesias, para, bueno, para los misioneros, para todos, ¿verdad? Así es un mensaje para meditarlo poco a poco y sacar mucha bendición. Simplemente unos datos. De Mileto a Éfeso, la ciudad de donde vienen los ancianos, hay una distancia de 45 kilómetros. Y para lo que eran los recorridos en aquel tiempo, que no había ómnibus, no había Uber, más o menos se calcula unos 30 kilómetros por día que los viajeros podían caminar. Entonces se calcula que ese esperar a los ancianos, 45 kilómetros para allá, 45 kilómetros para acá, 30 kilómetros por día, fueron unos 3 días de espera más o menos, ¿verdad? Hasta que los ancianos llegan y se encuentran con el apóstol Pablo. Bueno, ¿hay algo que vos quieras señalar? Hay un montón de cosas que me gustaría señalar. Por ejemplo, el versículo 21 me parece un versículo importantísimo porque Pablo está definiendo lo que fue la base de su enseñanza, de su predicación. Y él lo dice claramente: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, es decir, esa necesidad universal para toda la humanidad. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese arrepentimiento, ese cambio de volverse a Dios y ese entender que el camino que me lleva a Dios es Jesús. No hay otro. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través mío. Y en las cartas del apóstol Pablo está clarísimo, en el Nuevo Testamento está clarísimo también allí cuando dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Entonces, el mensaje del apóstol Pablo fue un mensaje universal, porque le predicó lo mismo a todos, y un mensaje donde él enfatizó la necesidad del arrepentimiento. Y eso es importante porque a veces el mensaje de la iglesia puede caer en el error de volverse un mensaje populista, donde lo que queremos es hacer lo que Pablo denuncia más abajo de los Conseguir falsos. seguidores. Sí, yo cuando me preguntaste si había algo que quería destacar, justo me había quedado con este versículo, con el 21 y con el 27, que dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan, que es más o menos lo mismo. Uno a veces no quiere cansar con siempre el mismo mensaje, y hay otros mensajes que son más atractivos, que juntan personas, que la gente quiere escuchar, pero como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que compartir lo que Jesús eh, quiere que la gente sepa, lo que la gente realmente necesita. Y si el mensaje de Jesús está basado en el amor de Dios por nosotros, que quiere que tengamos salvación eterna, Exacto. y todas las demás cosas que vienen por la añadidura, pero una vida de arrepentimiento y
y de alinearnos al corazón de Dios y de autoexaminarnos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad. No es solo el día que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino que es una vida, un proceso de ir ajustándonos y corrigiéndonos a la imagen de Jesús. Cuando leí estas palabras de Pablo, hablando de su mensaje y cómo él enfatiza el arrepentimiento y cómo él denuncia a los falsos maestros que van a venir eh, con un mensaje populista para ser seguidores, me hizo acordar unas palabras que eh, Dios le habló al profeta Jeremías. Pero el profeta Jeremías fue alguien que vivió 500, 600 años antes de Jesucristo, y él vivió esa etapa de la destrucción de Jerusalén y la llevada de cautiverio del pueblo judío a Babilonia. Y recordé lo que dice Dios a los profetas mentirosos, porque no solamente Jeremías estaba hablándole a la gente, también habían otros que se autodefinían profetas de Dios, pero Dios los denuncia como falsos profetas. Y me acordé de lo que estos falsos profetas hacían a la luz de lo que Dios mismo les echa en cara. En Jeremías 23, versículo 14, dice: alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? Es decir, no había un llamado al arrepentimiento, no había un llamado a un cambio de vida, sino que simplemente era un mensaje agradable al oído. No, está todo No bien, pasa no, nada. no nos van a conquistar, no van a destruir nuestra ciudad, sigan igual, no pasa nada, Dios nos va a librar. Y la gente siguió con su mala conducta y no cambió, no se arrepintió y trajo las consecuencias que, bueno, aquellos que conocen un poco de la historia pueden saber perfectamente. Y Jerusalén fue destruida, el pueblo fue masacrado y llevado cautivo por 70 años a una tierra lejana. Entonces, me hizo acordar esas palabras del apóstol Pablo a esa palabra de Dios en los tiempos de Jeremías. Y el punto es, no hagamos lo mismo. Sin duda que un mensaje populista va a traernos muchos seguidores. Sin duda que si nosotros andamos enfatizando eh, el, bueno, un mensaje populista, dejémoslo ahí. Y no estamos llamando a las personas al arrepentimiento, a un cambio de vida. Bueno, no estamos haciendo las cosas de una manera correcta. La gente necesita tener ánimo, fortaleza, gozarse, esperanza, todo eso, pero también necesitamos de esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos ayuda a decir, no, por este camino no sigas porque no es el camino correcto. Y bueno, Pablo señala eso y dice: yo nunca me eché para atrás de predicarles todo el Evangelio, no solamente las promesas, sino también las advertencias, sino también los mandamientos, todo lo que era el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Eso habla también, bueno, a lo que iba, eso habla también de la responsabilidad que tenemos. Y no hablo, no, obviamente, pastores, líderes, maestros, tienen responsabilidad. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros porque tienen mayor condenación. Entonces, hay una mayor responsabilidad para todos aquellos que se meten en el ministerio de la palabra. Pero recordemos lo que le dijo Jesús a la iglesia. Jesús dijo: vayan y cuéntenle a las personas hasta lo último de la tierra todas las cosas que yo les he enseñado. Y cuando Jesús dice todas las cosas, y Jesús nos enseñó tanto acerca de la fe, de la confianza, de la alegría, del gozo, la seguridad, la paz, como de las
advertencias, de las correcciones, es decir, nosotros no podemos eh, predicar solamente o enseñar solamente lo que la gente quiere oír. Selectivo. Necesitamos hablar toda la palabra de Dios y eso es responsabilidad. Un día todos estaremos delante del Señor y tendremos que rendir cuentas de cosas como estas. Bueno, ¿qué hemos transmitido? ¿Qué hemos enseñado? Tampoco nos tenemos que ir al otro punto y es todo malo, ¿verdad? Es todo... Claro, no se trata de juzgar a la gente, sino de con amor predicar el evangelio de salvación de Jesús, que es necesario arrepentirse, ¿verdad? Exacto. Y luego, en el versículo 28, versículo espectacular, ¿verdad? Señalar dos o tres cosas. En primer lugar, la iglesia no es del pastor, ni es de un grupo de ancianos. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre. La iglesia es de Jesús. Una iglesia de 30 personas, una congregación de 30 personas, una congregación de 5.000 personas, una congregación de 100.000 personas o una congregación de 2 personas. La iglesia es de Jesús. Él la compró. Nadie puede adueñarse o reclamar un derecho que no tiene. Jesús es el dueño de la iglesia. Y esto no lo hablo solamente para el liderazgo, lo hablo para todos los que somos creyentes. ¿Por qué? Porque no solamente ignoramos el derecho de Jesús por ser dueño al querer imponer nuestra voluntad, sino también al momento de maltratar aquello que Cristo ha comprado al precio de su propia sangre. Entonces, que el Espíritu Santo te dé sabiduría en cuanto a esto. La iglesia no es tuya, no es mía, la iglesia es de Cristo. Y cuando yo hago algo que va en contra de la iglesia, estoy yendo en contra de algo que es propiedad de Jesús. Así que cuidado, porque no vaya a ser que Jesús quiera Amén. defender su propiedad. Eso por un lado, la iglesia es de Cristo. Por otro lado, dice allí, hablándole a los ancianos, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y eso también es sumamente importante de entender. No solamente que la iglesia es de Cristo, sino que las personas que son apartadas para hacer algún tipo de tarea dentro de la iglesia, no, son apartadas por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien llama, es el Espíritu Santo quien capacita, es el Espíritu Santo quien pone a las personas en los lugares. Y si yo me quiero poner en un lugar donde el Espíritu Santo no me ha llamado a estar, voy a estar mal, voy a estar fuera de lugar y esa congregación, no voy a ser de bendición para esa congregación. Si el Espíritu Santo me está llamando y yo me resisto, también estoy haciendo mal. Entonces tengamos cuidado en cuanto a eso. El dueño de la iglesia es Cristo, quien llama a las personas para ocupar y cumplir diferentes funciones es el Espíritu Santo. Y lo tercero que anoté, y en esto sí, hablándole al liderazgo, Pablo dice, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. La función del liderazgo es cuidar, velar por el rebaño, hacer todo lo posible por, alimentar eh, y en todo lo que entendamos esa palabra, al rebaño. Es una actitud de servicio, ¿verdad? De supervisión para el bien de la iglesia. Ahora, quiero señalar esto. Pablo dice, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios.
todo líder apartado por el Espíritu Santo para cuidar la iglesia que es de Cristo, debe, en primer lugar, cuidarse a sí mismo. Por el hecho de ocupar una posición de liderazgo, no significa que ya logré alcanzar una estatura espiritual en la que ya no tengo que preocuparme de mi vida espiritual. No, si crees eso, estás en el horno. Es decir, necesitamos cuidar a la iglesia, pero no vamos a poder cuidar a la iglesia si primero no nos cuidamos a nosotros mismos. Así que todo líder debe esforzarse, debe preocuparse por su vida espiritual, tanto como lo debe hacer, tanto y más como lo debe hacer todo creyente de la congregación. Yo pienso que eso es un excelente consejo para todo aquel que tiene llamado de Dios en cualquier área de la iglesia, de servicio, de ministerio, que ame servir a Dios, que ame servir en la iglesia, que ame servir a los hermanos. Ese es un excelente consejo, cuidar de uno, de su comunión con Dios, de su corazón, de sus sentimientos. Uno trabajando en la iglesia no puede estar guardando enojos, resentimientos, envidias, celos. Entonces, cuidarnos, reconocer nuestros sentimientos, dejar que el Espíritu Santo nos hable, pedir perdón al Señor cuando tenemos que pedir consejo o de otro hermano, pedir oración con aquel que tengamos confianza para que nos cuide en esa situación y para estar todo el tiempo en afinación, bien afinados, bien alineados, bien cuidados por Jesús, no dejando ninguna puerta abierta para el enemigo, porque cuando uno está en un lugar de querer servir a Dios, probablemente sea un blanco buscado por el enemigo para derribar, ¿verdad? Entonces uno tiene que cuidarse para poder ser útil y de bendición a todo lo demás que Dios quiera que hagamos, como el versículo que compartimos para la Navidad, ¿verdad? Que seguramente lo tenés ahí pegado en tu heladera. Te bendeciré y serás de bendición. Primero tenés que ser bendecido y después bendecir a otros. Exacto. Y dentro de lo que es la generalidad de este cuidado, autocuidado en primer lugar y cuidado de la iglesia en segundo lugar, eh, hay un par de cosas que Pablo como que señala, ¿verdad? Cuando hablamos del autocuidado, parecería ser que el apóstol Pablo también está pensando en la codicia, ¿no? Como un problema en el corazón del liderazgo. Ahí en el versículo 33 él dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Si bien él está hablando de su propio testimonio y todo eso, pero bueno, allí aparece la codicia como algo que puede llegar a afectar a un líder de la iglesia. Y bueno, hay otras cartas en la Biblia donde está claramente denunciado que muchos de esos falsos maestros que van a aparecer, bueno, son impulsados por la codicia, ¿no? Y hay advertencias para que nos cuidemos de la codicia y no caigamos en el mismo error de Balaam, ¿no? En que por amor al dinero, bueno, fue un instrumento de maldad. Y cuando hablamos del cuidado de la iglesia, tener cuidado de estos falsos maestros y que hoy siguen existiendo, y bueno, tener una enseñanza clara, firme, una comunicación fluida con la congregación para que, bueno, este, eh, la iglesia pueda crecer en el buen fundamento de la palabra de Dios. Y por último, me encantó lo que dice hablando bueno, cómo él se había manejado en este tema del dinero durante los 3 años con ellos. Él dice al final, y te voy a hacer una pregunta, ahora así que prepárate. Versículo 35 dice al final, deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar
que en recibir. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es la siguiente. Mm. ¿Por qué es más bendición dar que recibir? Bueno, porque Jesús lo dijo. No sé qué querés que te diga. ¿Por qué? A ver, 30 segundos. Si tenés una palabra, algo para comentar. ¿Por qué es más bendición dar que recibir? Debemos decir que la frase literalmente creo que no aparece en las palabras de Jesús, pero sí aparece el concepto. Y cuando Jesús habla del concepto, Jesús dice por qué es más bendición dar que recibir. Pero ahora lo vamos a leer. 30 segundos, 20 segundos. Si te animás, dale, animate. ¿Por qué Pablo dice que es más bendición dar que recibir? Te la voy a hacer más fácil. Sin duda que muchos de ustedes van a decir, bueno, porque genera recompensas en los cielos y las recompensas en los cielos son eternas y ahí el ladrón no puede robar ni la polilla puede corromper. Sí, estamos de acuerdo. Eso, perfecto, es una respuesta correcta. Pero hay otra que es más mundana, más terrenal, más a nuestro presente que responde a por qué es más bendición dar que recibir. Ya hay algunas respuestas que nos están llegando. Algunos andan bien rumbeados. ¿Eh? Dios bendice al dador alegre. Gloria, sí, perfecto. Gloria a Dios. Dad y se os dará, medida buena. Te quedan 10 segundos. Bienaventurados. Te quedan 5. Ustedes son muy inteligentes, ¿no? Yo pensé que iba a costar un poquito más, pero ya veo que tienen una inteligencia superior. ¿Por qué más bienaventurado dar que recibir? Y no solamente estamos hablando de lo eterno, de las recompensas eternas. Si lo vemos por la lógica mundana, si tenemos para dar, es que tenemos para hacerlo. Bueno, sí, nadie va a dar lo que no tiene. Es una lógica, está bien. Bueno, está bien lo que han dicho. Cuando damos es como dar a Jesús. También eh, hay promesas en el libro de Proverbios donde Dios dice que cuando le damos al pobre, él es el que paga, ¿verdad? Y que muchos reteniendo, bueno, vienen a pobreza y muchos que dan, que son generosos, sobreabundan. Bueno, exacto, lo que han dicho es eso. El pasaje de la Biblia que les quería leer es Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinarán la cantidad que recibirán a cambio. Eso de apretado, remecido, sacudido, la idea es una caja que se usaba para medir granos. Y si vos pones los granos y los echás arriba de la caja, cuando llegues hasta arriba de la caja y creas que no entran más granos, si vos la sacudís y la movés, los granos se acomodan uno con otro y vas a ver que empiezan a bajar y te queda más espacio para echar más grano. Entonces la idea es que cuando nosotros damos, el Señor va a permitirnos recibir eh, aún más de lo que nosotros hemos dado, ¿verdad?
Y en este caso no estamos hablando de lo eterno, estamos hablando de acá, de lo presente, ¿verdad? Entonces, eh, por ese y por lo que han dicho y por las promesas de que Dios paga y por las promesas de recompensas eternas, es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Eh, la viuda dio todo lo que tenía, a diferencia de lo que daban los justos, y Jesús lo valoró más. Sí, buenísimo. María Margarita dice, dándole a cualquiera de esos pequeñitos, a mí lo hacéis. También, gloria a Dios. Todo lo que han dicho hace parte de el motivo por el cual Pablo dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Está bien? Y bueno, y con eso, por mi parte, estamos llegando al final. No sé si te queda algo más para compartir. No, no. Bueno, simplemente yo justo hoy cuando estaba leyendo de mañana, le decía a Abby, siempre me emociono mucho cuando leo este capítulo, ¿no? Porque como decíamos al principio, está muy cargado de emociones y parece que uno está viendo la escena de Pablo dando ese mensaje, diciendo que no le iban a volver a ver, y todos arrodillados, orando, abrazándole, besándole, llorando, despidiéndolo en el barco, y bueno, él sabiendo que lo que venía por delante era difícil, pero bueno, estaba dispuesto a pagar el precio. Así mismo. Si Dios quiere, la próxima semana nos vamos a reencontrar por este mismo medio para leer el capítulo 21. Y en el capítulo 21 vamos a ver el final de este tercer viaje y cómo y qué es lo que sucede con Pablo, que ya te lo hemos adelantado, pero bueno, qué es lo que va a suceder con Pablo en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, luego de eso Pablo es llevado a la ciudad de Cesarea, una ciudad que está allí cerca, eh, y en esa ciudad él va a pasar algunos años hasta que emprende ese viaje hacia Roma, donde él va, como apeló a César, se va a encontrar con César, y bueno, y vamos a ver que el libro de los Hechos va a terminar con esa situación inconclusa, por decirlo de alguna manera, porque va a terminar con Pablo en una casa alquilada, preso en Roma, predicando a Jesús. Muy bien. eh, en todo este viaje, bueno, Pablo ha estado escribiendo cartas a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Roma, la ha estado enviando a través de estos discípulos que caminaban con él en esta etapa. Luego en el próximo viaje, cuando él esté preso en Roma, él va a escribir a la iglesia en Éfeso, en Filipo, en Colosas y a su amigo Filemón. Esas 4 cartas él las escribe estando preso en el primer encarcelamiento desde Roma. Y bueno, por ahí vamos. Así que no falta mucho para terminar el libro de los Hechos. Es decir, creo que el libro de los Hechos termina en el capítulo 28, 29, 28. Así que estamos muy cerquita de estar terminando. Recordá que si tenés alguna duda, si algo de lo que dijimos te generó alguna confusión, nos podés escribir por privado y te contestamos. Y si tenemos que corregir algo que dijimos, si no fue correcto, en la próxima semana lo vamos a estar haciendo. ¿Está bien? Un buen descanso para todos, que el Señor te bendiga ricamente. Gracias por haber llegado hasta el final, la verdad. Eh, Te felicito. Bueno, ninguno se cayó por la ventana, Ninguno espero, se ¿no? cayó, Porque no. hablamos y hablamos, pero bueno. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, que la paz de Cristo llene tu corazón, guarde tus pensamientos. Rogamos al Padre que el Espíritu Santo en esta noche renueve tus fuerzas espirituales
y tu compromiso con Él. Lo hemos visto, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que tenía por delante grandes sufrimientos, estaba dispuesto a sacrificar su vida por causa de la fe. Y ese es un ejemplo a imitar. ¿Está bien? Bueno, Yeda, Margarita, a todos, un abrazo grande. Dios les bendiga. Y bueno, les dejamos con este video para ir Nos despidiendo. despedimos con una linda alabanza del grupo Rescate. Bueno, bendiciones, abrazos, buenas noches para todos. Dios les bendiga, nos vemos el domingo. El domingo 10 de la mañana, con tapaboca, distanciamiento, alcohol en gel, nos juntamos para adorar al Señor. Bendiciones. Oh man. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás toda la fuerza para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Willy, si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso. Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos. A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Sin prisa pero sin pausa. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas. Solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas. Seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte. Eres la visa en mi pasaporte, para entrar en la tierra donde no hay muerte. Tú me trazas un rumbo certero, mi compañero fiel y verdadero. Si no es contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve oscuro y duro. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Redimido, man. Tus pasos. Ulises, nos vamos al rescate. Porque sigo tus pasos. Esto es pura sal.